Muy buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Luis Evelio, Jennifer. ¿Quién más veo por ahí? Jennifer, Miguel, Carlos Andrés. Bueno, el ingeniero Alexander, muchas gracias por estar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra última sesión ya para salir a sesión no evidencia, para salir a vacaciones, podríamos llamarlo así. Recordemos que esta evidencia la vamos a trabajar este mes de octubre, más o menos hasta mediados de noviembre, y ahí ya vamos ya finalizando. Esta es la última evidencia. Bueno, entonces vamos a socializarla y de ahí continuamos con la parte técnica. Recuerde, para esta evidencia vamos a trabajar más o menos unas 4 o 5 sesiones. Entonces, bienvenidos aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software, las fichas 2834-859, 2834-860, 2834-861. Les habla su instructora técnica, Sandra Ximena Zapata Angulo. La evidencia que vamos a orientar durante este lapso de tiempo, aproximadamente de mes y medio, es diseño y desarrollo de servicios web proyecto. Bueno, entonces como siempre, damos la bienvenida, tenemos la identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, se realiza la socialización de la evidencia y por último, pues se hace un pequeño debate sobre dudas e inquietudes. Bueno, vamos a conocer un poquito más la información, datos generales de la evidencia. Esta evidencia corresponde pues al programa de análisis y desarrollo de software. El proyecto formativo es construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Estamos en la fase de ejecución, fase de ejecución y proyecto 7, ya la última evidencia. El resultado de aprendizaje es codificar el software de acuerdo con el diseño establecido y la actividad de aprendizaje es crear servicios web. La evidencia de desempeño, diseño y desarrollo de servicios web. Proyecto. Bueno, vamos a mirar dentro de la lista de chequeo qué nos pide esta evidencia. Nos pide realizar los servicios según los requerimientos del proyecto, o sea, irlos construyendo, realizar la API REC según las necesidades del proyecto, realizar las validaciones de verificación correctamente y utilizar las herramientas de versionamiento para la creación del proyecto. Bueno, en esta evidencia, como hemos mencionado, tiene una duración de 144 horas y el material de formación que vamos a estudiar es construcción de APIs y servicios web con PHP. ¿Sí? Lo voy a indicar aquí donde se encuentra dentro de la plataforma para que en todo este lapso de tiempo ustedes lo vayan mirando. Igual lo vamos a trabajar técnicamente, pero teóricamente lo encontramos aquí. Servicios web con PHP y construcción de aplicaciones web. Bueno, le vamos a dar el paso al ingeniero Alexander, el cual nos va a hablar de la evidencia un poco ya más técnica. Entonces le cedo el paso, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero. ¿Usted cómo se encuentra? Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Hola, Evelio. Hola, Jennifer, ¿cómo están? Bueno, cuando nosotros vamos a construir una API, pues debemos tener en cuenta como algunos elementos que ustedes van a encontrar y que ustedes van a necesitar para desarrollar una API. Digamos, nosotros a veces hemos trabajado digamos, como con varios elementos y siempre ustedes van a necesitar tener un servidor en Express. Digamos, en este caso, si yo fuera a trabajar con un servidor, el que fuera, pues lo primero que yo identificar es que en ese servidor que yo estoy trabajando, digamos, cual fuera, no importa, siempre debe estar un servidor. Yo, por ejemplo, acá en Tecnoia voy a crear un servidor y voy a colocarlo, eso no sé, servidor 11, ¿sí? Servidor.j11. Vamos a colocarlo acá. Profe, no se ve tu pantalla. Permítame, por favor. Creo que ahí la deben de ver. Ahora sí. Listo. Este es un servidor y lo primero que uno empieza a caracterizar cuando trabaja es que este es un servidor que trabaja, por ejemplo, en el puerto
3000. Yo voy a colocarlo, no sé, voy a colocarlo por ahora en el puerto 7000. Voy a guardar los cambios y puedo abrir una terminal con él de manera clara. Vamos a decir que este es el servidor y vamos a colocar acá note, guión, guión. Ustedes ya saben qué significa watch, ¿cierto? Y ahora colocamos servidor 11, ¿cierto? Este servidor, si yo realizo actualizaciones, entonces él me va a poder mostrar la información. El texto que vemos acá, donde dice API escuchando en HTTP localhost, significa que si yo le doy un clic acá, él inmediatamente me va a llevar a esta opción y me va a abrir, digamos, los datos que yo necesito. Entonces vamos a pasarnos al servidor y por acá en algún lado voy a colocar simplemente localhost 7000 y miramos a ver qué hace, ¿cierto? Este localhost que nosotros estamos viendo, esta dirección, noten que él nos está compartiendo, que es esta dirección, API escuchando en esta dirección, lo que debería hacer en este momento cuando yo lo colocara en este puerto es mostrarnos datos o rutas que nosotros tenemos. Vamos a imaginarnos que las rutas que tenemos en el 11 son las siguientes. Acá, por ejemplo, está simulando una lista de empleados. Noten que dice empleados y tiene Juan, Ana, desarrollador, Carlos, todo esto. Tendría que colocar API empleados. Entonces voy a colocar acá en mi puerto 3007 la ruta API / empleados. Y él trae los datos que nosotros tenemos. Esta es una API. Volvamos al término de lo que estamos haciendo. Primero simulamos una lista de empleados. Y luego vamos a utilizar un Bitboard para parsear el JSON, es decir, para que al tomar este JSON lo pueda mostrar acá a través de la ruta. Entonces, yo podría acá anexar toda la información que yo desee. Si yo, por ejemplo, coloco acá una coma, y pues como para que esto sea un poco más sencillo, voy a crear a copiarla y voy a colocar, no sé, el ID 4. Vamos a colocar este que no es Carlos, sino que vamos a decir que es Jennifer, un ejemplo. ¿Sí? Jennifer, y vamos a decir que es desarrolladora. Para que no nos coloque problemas, vamos a quitarle esta coma. Vamos a guardar los cambios, vamos a revisar qué nos muestra. Acá debería, al final, cuando le muestre, debería aparecer Jennifer desarrolladora, que en efecto está apareciendo. Entonces la API está funcionando. Volvemos al punto. ¿Qué deberíamos al menos esta semana tratar de hacer? Primero, seguir practicando de cómo se crea nuestro servidor en Express, ¿sí? Porque es, digamos, lo más importante cuando creamos una API, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Escuchan? ¿Me confirman? Sí, sí, ingeniero, pero uno puede crear varios servidores en el mismo, pues como le dijera yo, en la misma carpeta. Sí, o sea, si usted lo considera necesario, sí. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que cuando estamos utilizando una API, lo que una API hace es procesar solicitudes y devolver los datos y mostrar la aplicación. Entonces, digamos que entre las partes más importantes que están son los endpoints, o lo que nosotros llamamos la URL específica donde la API está disponible y hace solicitudes. Entonces, digamos, siempre va a haber un punto de entrada. Un ejemplo, yo coloco, no sé, localhost, 3007 / API empleados, y él va a empezar a utilizar métodos HTTP para definir la acción que se quiere, de realizar datos. ¿Cuáles son los métodos más comunes que ustedes van a utilizar? En este caso, digamos, yo estoy utilizando get, noten que estoy utilizando este get, y en este get yo lo que estoy haciendo es obtener datos de los empleados que tenemos en esta lista de empleados, que sería como si fuera una base de datos. Entonces, ya esa API por sí sola, en la primera está haciendo una lectura, ¿sí? Yo podría enviar, no sé, datos para crear algo nuevo. Digamos, vamos a colocar aquí, agregar, que en este caso noten que sería API empleados. Entonces, si yo fuera a crear esa información, ya no colocaría aquí. Noten que cada que yo voy a realizar como un tipo de información, estoy generando datos que me permiten a mí generar los datos que necesito. Entonces, podría obtener datos de un empleado. Voy a decir que, digamos, quiero un ID y que el ID, no sé, es el número 4, que fue el que pedí hace un momento. Entonces,
Yo puedo venir acá a colocar 2 puntos y voy a decir que necesito el 2, y le voy a dar un enter, ¿sí? Y él debería traerse la información de la ruta que yo tengo. Cuando, digamos, no tengo muy configurada esa información, no la tengo muy clara, pues puede que en algún momento él me diga, ve, yo no conozco ese ID, o simplemente yo diga, venga, es que aquí cuando coloco estos 2 puntos, perdón, cuando yo coloco acá la información de mi API, tendría que colocar el ID, un ejemplo. Entonces voy a colocar acá ID, 2 puntos, y no sé, voy a colocar un 2, un ejemplo. Entonces, yo tengo que empezar a mirar cómo crear este tipo de datos sin que yo tenga que, digamos, como tener muchos problemas para ver la información, ¿sí? Cómo ver esos datos de ese registro número 2 que yo tengo en mi app, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar por entender cuál es el concepto de lo que es una API y cómo yo puedo relacionarlo. Por eso les decía hace un momento, si mi configuración de la API en mi navegador me presta o me genera algún problema, pues él no me va a dar las respuestas de lo que yo estoy esperando. Yo debo siempre estar revisando mm, cómo son los datos y cuáles son los métodos que nosotros utilizamos. Por eso les decía hace un momento, tener muy presente como dentro de los pasos. Primero, vamos a tener un servidor Express corriendo. Vamos bien hasta ahí. Sí, Sí, señor. sí. Listo. Luego de eso vamos a tener un midboard para poder parsear el JSON, que en este caso, si yo quiero poder trabajar con los datos, pues voy a tener que trabajar con cada uno de ellos. En este caso, como les digo, noten que cada que yo coloco API empleados, entonces voy a poder generar información de alguno de ellos para que a mí me sea, digamos, un poco más sencillo la información de los datos. Es bueno que nosotros mm, podamos aprender cómo obtener esa URL o esos datos que nosotros estamos obteniendo de la API. Recuerden que podemos utilizar un post, un get o lo que yo necesite, digamos, en algún caso, ¿sí? Pues, si yo, sinceramente, como les digo, quisiera que esto funcionara distinto, pues yo tendría que, como les digo, entender que cada que yo tomo estos datos, pues voy a poderme traer el que yo necesite, ¿sí? Por ejemplo, voy a traer el 2, entonces acá voy a traer el ID que sería nombre Ana y puesto diseñadora. Pero si quiero traerme el 4, me puedo traer, en este caso, digamos, a Jennifer, desarrolladora, que fue, digamos, uno de los últimos que yo tomé. Y así nosotros vamos creando la API. Entonces el ejercicio que yo les colocaría al menos es que ustedes vayan aprendiendo cómo crear esos empleados o cómo irlos colocando de manera que ustedes digan, ve, esta es la información o estos son los datos que nosotros queremos. Yo diría que al menos esta semana practicar cómo crear esa ruta, cómo colocar la API y que nos muestre la información del usuario y que nos muestre los datos que nosotros queremos a través de un sistema de POS. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, está claro. Ahora, digamos, volviendo por partes, ustedes lo único que tendrían que hacer es crear un servidor. Ese servidor, recuerden, requiere Express, crean su aplicación de Express, colocan un puerto. Recuerden que nosotros al final siempre vamos a tener un lugar donde se está escuchando nuestro servidor. En este caso acá dice API escuchando en el puerto port, que port para nosotros es una constante que hemos creado y he colocado el puerto 3000. Luego ya vienen las rutas o los endpoints que yo les decía hace un momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con los endpoints y a realizar este tipo de información, pues él nos va a permitir a nosotros generar los datos en la información que nosotros necesitamos para que él pueda funcionar y pueda desarrollarlo sin ningún problema. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Es claro, ingeniero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, pues yo le quería preguntar si uno quiere que se vean como más estéticamente esos datos, como en tablita y eso, agregaría algo así como de Bootstrap acá mismo en este servidor. Ah, como para cuando muestre la información, si yo deseo verlo distinto. Correcto. Sí, claro, o sea, yo puedo en algún momento
mostrarle, o sea, decirle que no me lo muestre en un JSON, ¿sí? Sino que me lo muestre en un HTML, ¿sí? Que se vea un poco distinto. Yo puedo organizarlo Ah, sin ningún problema, ya. Y se sino que incluye en por lo regular las APIs lo que hacen es crear como un JSON y mostrar la información porque es mucho más rápido ver los datos de esa manera. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos realizar. Entonces, claro que sí, ustedes podrían crear un archivo que tenga esta información, que ustedes lo pongan a correr y que él ejecute de modo que cuando ustedes, digamos, no sé, coloquen empleados, entonces él se traiga este archivo sin ningún problema. correcto, pero en archivo aparte, ¿no? En un HTML. Sí, exacto. Ustedes tendrían que crear un documento en HTML. Pues, ahí por lo general uno utiliza como un método fetch para hacer la solicitud del get API y le entrega la información de que uno necesita y él se lo entregaría en forma de tabla sin ningún problema para que ustedes puedan verlo mucho más organizado y digamos o más profesional. Por ahora yo, por ejemplo, ¿qué les sugiero? Primero que al menos les pueda funcionar el que creen la API, el que ustedes vean que funciona en el puerto 3007 y el que hacen la solicitud. En muchas ocasiones, a veces cuando uno está trabajando, permítanme, yo miro si lo tengo por acá, hay situaciones donde cuando nosotros estamos desarrollando, pues podemos trabajar, digamos, con otras aplicaciones, digamos, como Postman. Entonces uno en Postman puede crear una prueba, puede crear una REST-API, bueno, puede crear tantas cosas como usted necesite, ¿sí? Digamos, si yo fuera a hacer un post o insertar, yo puedo darle clic acá y él me puede simular los datos o la información de lo que yo estoy generando sin ningún problema. O incluso puedo crear otra, digamos, otra consulta sin que yo pueda tener problemas con ello. Entonces, también es importante, creo que de pronto la próxima semana voy a explicarles acerca de ello, porque a veces nosotros podemos utilizar Postman para crear, digamos, nuevos, digamos, usuarios dentro de lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando vamos a utilizar, digamos, un post, noten que yo, acá por ejemplo 3004, pero pues yo podría crear una nueva request, ¿sí? Un ejemplo acá. Y cuando yo la voy a tomar, él me va a decir, bueno, ¿usted qué método va a utilizar? Y noten que aparece post, put, patch. Digamos que yo fuera a utilizar un post, ¿sí? Y una vez que yo utilizo el post, lo más seguro es que me va a preguntar dentro del body, pues, cuál es la información que nosotros vamos a utilizar, que dice, pues, de qué se trata la solicitud o qué es lo que usted desea hacer, para que él pueda generar la información que nosotros tenemos. Siempre en Postman, ustedes van a encontrar cada uno de estos parámetros y van a ver que incluso, por ejemplo, si yo fuera a utilizar acá, este podría colocar digamos, Postman, pero no colocaría este, sino que colocaría el puerto que 3007. Y digamos, para nosotros, en este caso, sería, creo que lo llamamos API empleados. ¿Sí? Vamos a colocar acá /API empleados. Voy a ponerlo acá de esta manera. Pues también las APIs por lo regular, nosotros digamos, las visualizamos, las observamos, pero ustedes van a ver que van a tener que configurar las respuestas de la información que ustedes necesitan. Noten que, por ejemplo, acá yo he hecho una prueba utilizando un GET, le estoy diciendo que es con el localhost y él inmediatamente me está entregando la información de cada uno de ellos. ¿Lo están viendo? Sí, correcto. Es decir, lo mismo que hice acá, lo estoy haciendo pero con una herramienta que se llama Postman. El Postman ustedes lo pueden instalar o lo pueden, digamos, utilizar como una extensión dentro de su Visual Studio Code o lo pueden también instalar como una aplicación externa. O sea, tienen esas dos opciones. Para eso digamos que la tenemos. Entonces yo les sugiero que al mismo tiempo que utilizamos API, pues también utilicen la herramienta Postman. Y con eso podremos avanzar un poco más en el aprendizaje de este tipo de herramientas. Recuerden, si nosotros somos desarrolladores y si hay una herramienta que es popular para nosotros probar, realizar y automatizar, digamos, solicitudes HTTP a través de servicios API de manera sencilla y visual, el más útil y de los más fuertes para trabajar con API RESTful y servicios web, sí o sí va a ser siempre el Postman. Entonces, podemos probar APIs, automatizar tareas, depurar, simular, documentar, todo lo que ustedes necesitan. Y nos da soporte para los métodos que nosotros necesitemos. Noten que, por ejemplo, ustedes notan y logran visualizar, acá tenemos el método para get,
para obtener datos, tenemos el método POST para enviar datos o crear, el PUT, que sería, digamos, para actualizar datos, tenemos el patch, el lead, el head y otros muchos que nosotros podríamos utilizar. Entonces, si yo quisiera, no sé, tomar alguno de estos datos y hacer una actualización, pues voy a tomar uno de ellos y voy a empezar a generar todos los datos que yo necesite, o en este caso, si fuera a generar, no sé, un post, también podría insertar esa información. Es decir, que puedo generar tantos datos como yo necesite sin ningún problema. Entonces, simplemente solicitar o enviar la dirección, preguntarle siempre en el body qué es lo que yo necesito. ¿Sí? Por ejemplo, si lo que yo necesito es un, no sé, un nuevo registro, voy a colocar acá, y vamos a imaginarnos que vamos a crear el 5, un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a quitar todo este que está acá, ¿sí? Vamos a decir acá row, que sería, digamos, como nuestra aplicación si nosotros deseamos, porque siempre vamos a tener que venir acá y decir, bueno, de todos estos, de Prairie, row, Brew, ¿cuál va a utilizar? Entonces yo le decir, digamos, que es el row. Y acá, donde tenemos todos estos datos, digamos que nos va a sobrar esta parte. Vamos a quitar todo esto. No lo vamos a necesitar. Simplemente vamos a tener que trabajar con los datos que nosotros queremos. Y sí o sí nos vamos a tener que asegurar también de que nosotros estemos funcionando con JSON. Entonces vamos a mirar los parámetros, las autorizaciones que nosotros deseamos, los headers, el body en este caso si lo necesitamos. Tenemos test, tenemos el settings, el cookies, que es el que nosotros tenemos. Este body que nos ayuda bastante. Acá vamos a tener que escoger el JSON para que ustedes puedan desarrollar los datos que ustedes necesiten. Y así ustedes van a hacer todas las pruebas que ustedes consideren cuando vayan a trabajar con este tipo de información. No sé hasta ahí cómo vamos, ¿qué les ha parecido? Sí, está bien interesante. O sea, ¿qué les recomiendo yo para la próxima semana? Que tengan instalado el Postman, para que podamos hacer algunas pruebas, que ya tengamos al menos este archivito que yo les estoy mostrando acá, el del servidor 11, donde hayamos realizado algunas pruebas. Noten que yo acá tengo un arreglo, o digamos una base de datos pequeñita, se llama empleados, y lo tengo con cada uno de los registros. Tengo 4 registros. Tengo Juan, Ana, Carlos. Recuerden que podríamos también simular cómo anexarlos. Voy a colocar acá una coma y tomar esos datos. Vamos a decir acá que vamos a crear otro. El último registro no puede tener coma. Vamos a decir que este es un desarrollador. Y por acá vamos a decir que este desarrollador es Evelyn, ¿sí? Y en el último vamos a colocar acá que este es el 5, ¿sí? Vamos a guardar los cambios. Y como les decía hace un momento, si ustedes ya quieren trabajar con Postman, insertar o ver información, pues vamos a decir, por ejemplo, acá en un get, acá, simplemente le vamos a dar un send. Y él debería mostrarnos al final a Abelio. Noten que ya lo tenemos acá. Entonces, miren lo importante. ¿Dónde estamos probando nosotros nuestro servidor? ¿Lo estamos probando en el navegador o lo estamos probando acá dentro de la misma herramienta? ¿Qué les parece? Muy bien. Ah, ya, sí. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Sí, bastante claro, ingeniero. Entonces, yo lo que quiero que ustedes practiquen, o sea, que les quede como muy claro cómo realizarlo, o sea, cómo probar esos servicios, cómo enviar un post, un JSON con Postman, porque es como que ustedes se familiaricen con ellos, porque como les digo, vamos a tener que utilizar herramientas como Postman para que para ustedes sea un poco más sencillo. Entonces, si no le hablo de ellos, si hablamos de API, pues creo que estaríamos pues, dejando por fuera muchos temas que son importantes. Entonces, en este caso, como les digo, lo que vamos a hacer es, pues, unir varios conceptos. Primero, las API, como les decía al inicio, para nosotros simplemente van a ser aplicaciones que nos ayudan a nosotros para realizar consultas que necesitamos a nuestras aplicaciones. No podemos confundirnos y olvidar la importancia de que es una API, ¿sí? Y cuando decimos que es una API, relacionar digamos, la manera como trabaja con Postman y las pruebas que nosotros realizamos, ¿sí? En ese punto, cuando ustedes lo estudian en su material y lo que ustedes tienen, recuerden que API viene de interfaz de programación de aplicaciones, son siglas en inglés, application, ¿cierto? Que significa que estamos creando una aplicación, interfaz y digamos de programación, pero
son un conjunto de reglas, son protocolos, y las APIs siempre utilizan por lo regular, son utilizadas en aplicaciones web móviles y de escritorio. ¿Qué están haciendo? Pues conectar el frontend, que es lo que nosotros llamamos la interfaz de usuario. Pero la relación entre Postman y API es que el Postman es la herramienta que nosotros utilizamos para interactuar con las APIs. Es decir, que si lo fuéramos a decir en otras palabras, Postman es como un cliente que le permite enviar solicitudes HTTP a una API y recibir ¿qué? Respuestas. La API define cómo se debe hacer la comunicación y Postman pues permite al usuario probar y visualizar diferentes áreas. Entonces, cada que ustedes vayan a utilizarlas, vuelvo y les explico, ¿cuántos métodos podemos utilizar en una API? Todos estos, get, post, put, patch, delete, todos estos que tenemos acá. Lo que yo he hecho en el ejemplo de servidor 11 es crear un servidor en Express, crear acá un arreglo en JSON que se parezca a una base de datos, luego crear un midword y finalmente empezar a crear rutas. Acá tengo una ruta de empleados, un get. Acá tenemos otra ruta de empleados que me entrega información por ID. Entonces, si coloco el ID, me lo va a entregar. Y aquí tengo una ruta para agregar un nuevo empleado que me permite entregar la información. Y luego tenemos una ruta para actualizar un nuevo empleado. Y también podríamos borrarlo. Incluso acá aparece un app delete, ¿cierto? Ustedes lo están viendo en este caso. Podríamos borrarlo sin ningún problema y nos diría que ha sido, digamos, eliminado o ha sido borrado para nosotros en este caso. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Sí, está bien, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando lo desarrollamos? Como les decía hace un momento, lo primero que ustedes van a encontrar es, por lo regular, trabajar con Postman, ¿sí? Y crear su aplicación para ya no trabajar tanto con el navegador. Si yo, por ejemplo, fuera a utilizar acá no sé, un delete, pues lo primero que yo tengo que hacer es venir y colocar acá, no sé, la dirección que yo quiero. Voy a colocar acá, no sé, 3007 y creo que se llama API empleados, ¿sí? Un ejemplo. Una vez que yo esté acá, pues, él me va a traer información de todo lo que yo necesito, ¿sí? De los datos que yo estoy entregando, pero noten que él en el body me va a preguntar a mí o me va a dar información, pues, de al menos un dato que yo quiera borrar. Entonces voy a tener que colocar acá un slash, yo creo que creo un 5 o un 4 pero 5, ¿cierto? Voy a colocarlo acá. Si yo le doy un send, pues él debería decir mensaje eliminado. Nota que está eliminado. Y cuando nosotros hicimos la prueba hace un momento, aparecía, digamos, dentro de nuestra aplicación, voy a mostrarles por acá en el servidor 11, nosotros tenemos en el 5 Evelio. Si yo lo fuera a consultar, dado que ha sido borrado y ya no fuera un delete, sino que yo utilizara un get, pues voy a quitar este 5 de acá y voy a darle empleados y no debería aparecer entonces el 5 porque yo lo acabo de eliminar. ¿Están viendo lo interesante? Sí, muy interesante. Ahora, si yo me vengo a mi aplicación y busco acá directamente y buscamos, vamos a decirle que nos los muestre en modo estilístico, noten que ya no aparece el 4 porque yo lo acabo de ¿qué? El De 5. eliminar, o sea, ya, perdón, el 5 no aparece porque yo lo borré, ¿sí? Estas son, Exacto. digamos, o sea, esta es la manera como nosotros podemos trabajar con este tipo de aplicaciones. Entonces, noten que yo primero hice una consulta con Get, ¿sí? Yo le puedo decir acá, venga, muéstrame la información que hay. Y me va a decir, mire, yo lo que tengo hasta el momento es este 5, Evelio, toda esta información. Sí, sí, ingeniero, ¿por qué volvió a aparecer? Porque no lo hemos borrado directamente. Lo que hemos hecho es una prueba si realmente funciona la API. Por eso vuelve a aparecer. Pero lo puedo simular. Por eso les decía, si yo lo simulo, y cargo la información, ustedes van a decir, venga, volvió a aparecer Evelio. Sí, porque es que nosotros no lo borramos definitivamente. Lo que hicimos fue que simulara como si fuera a borrar, en este caso, digamos, el empleado. Si yo coloco un ID que no existe, pues me va a colocar que no está el empleado. Sería lo correcto. Miremos acá. Busquémoslo y voy a decir acá, en este caso, voy a decir, miren, si el index es igual al de empleados, va a decir empleado eliminado, pero si no, va a retornar un status 404 y va a decir empleado no encontrado, ¿sí? Y va a parsear el ID, tratando de eliminarlo con delete y colocando el ID, ahí sí se borra. Entonces yo me vengo acá, en donde estoy, digamos,
en mi insertar o en lo que yo desee, voy acá, digamos, a guardar, voy a escoger delete de nuevo, y esta vez no voy a borrar al 4, sino que voy a borrar el, perdón, el 5, voy a borrar el 2, que sería Ana, entonces pongo el 2, y le damos send. Esto es todo lo que hacemos. Él debería decir mensaje eliminado. Si vuelvo y le doy send y le doy enviar, me va a decir que no existe, empleado no encontrado. Ya hice delete, ahora lo que tengo que hacer simplemente es un get. Vamos a darle acá un get y le damos, borramos este 2 que no lo necesitamos, le damos a actualizar y ahora sí aparece el 1, pero ya no aparece el 2. Noten que no está, porque según mi API, yo acabo de borrar el usuario con la identificación 2. Eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Sé que para algunos es algo muy nuevo, vamos a irlo practicando. Nos queda de tarea entonces crear nuestro Express, crear al menos una ruta y dejar listo el Postman para que la próxima semana podamos practicar un poco más acerca de las APIs y ustedes lo puedan disfrutar. ¿Les parece? De acuerdo, ingeniero. Sí, señor. Entonces, ingeniero, lo que se haga aquí en este Postman, en este visor de Postman, no modifica el formulario, no modifica el servidor 11, ¿cierto? No, a menos de que lo estuviéramos haciendo directamente ya desde un archivo. Pero así como lo estamos haciendo ahí, es simplemente simulando cómo borrar, cómo insertar y cómo colocar información con Postman. Gracias. Claro que sí. Ha sido un placer, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, luego. ingeniero. Entonces el objetivo, recuerden, vamos a trabajar un tiempo larguito con esta evidencia. Primero vamos a conocer muchos conceptos nuevos. Les recomiendo mucho a ustedes también ir observando estos dos módulos, pero esos dos módulos nos habla como parte teórica y la parte técnica la vamos a estar mirando con el ingeniero Alessandro. ¿Listo? Entonces el compromiso es observar la grabación sincrónica, practicar y nos vemos dentro de 8 días. Cuando finalicemos, cuando ya vamos más o menos en la tercera sesión, cuarta sesión, que ya estén los conceptos más aterrizados, ahora sí ya lo aplicamos directamente a la evidencia que tenemos que entregar o a nuestro proyecto que tenemos que entregar. ¿Listo? De acuerdo, ingeniero. Compañeros. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Bueno, entonces dejamos ahí alguna pregunta de pronto adicional o nos vemos ya dentro de 8 días. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Mañana les estaré compartiendo la grabación sincrónica. Y lo correspondiente, como les digo, cuando vamos ya más o menos unas 3 sesiones, 4 sesiones, que ya nos empapemos un poquito más de la temática, de los conceptos, entonces ahí ya les vamos compartiendo ya más videos y paso a paso. ¿Listo? Bueno, que pasen muy buena noche. Gracias por conectarse. Que descansen. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes.